puedes dar al revés, ¿no? A ver, fuerza. Porque es que hay que entender que si nuestro cerebro no acomodamos las cosas en orden, no vamos a poder consultar en orden, ¿no? Bueno. O sea, ya viéndolo así en el macro, es que entiendan que la tomografía es como algo más específico y más fino de una parte, ¿no? Y en el tórax, en la radiografía, podemos observar cosas ya más como si fuera de nuestro paciente, un pedazo de nuestro paciente. No es lo mismo una rebanada de nuestro paciente que un pedazo grande, ¿no? Estoy haciendo resumen porque no quiero ver su compañero. El día de ayer vimos datos de atrapamiento aéreo, ¿no? Que iba a estar relacionado con el enfisema pulmonar, que era una de las presentaciones clínicas. La otra presentación clínica, que es bronquitis crónica, es la que va a comentarle a la una, a las dos. Pues en cuanto a la radiografía, el hallazgo más comentado es el aumento de la trama broncovascular por el aumento del grosor de las paredes bronquiales, que estos se describen como imágenes de carriles bronquiales. Sin embargo, este hallazgo es específico porque se puede ver en otras patologías como el asma, bronquiectasia, intersticial u otras enfermedades intersticiales. Aquí se ve el refuerzo de las haces broncovasculares que van por ejemplo, aquí este cuadro dice aumento de la trama broncovascular por aumento del grosor de. Entonces podemos quitar este, ¿no? Es aumento del grosor de las paredes bronquiales, de los vasos también, no, ¿verdad? De los bronquios. Entonces sería, este de aquí estaría, por así decirlo, no estaría sobrado, ¿no? Entonces sería este. ¿Qué más? Ahí se los ibas a enseñar. Sí, pues que van del ilio hacia la periferia. ¿Cómo diferenciamos los bronquios de los vasos? A ver. Pues según yo tienen el mismo diámetro. Sin embargo, Quiere decir que por el diámetro en un paciente sano no se iban a diferenciar. ¿Por qué sí se van a diferenciar? Porque están aumentados. No. Porque son reactivos. Bueno, la pregunta de ella fue, ¿cómo voy a saber la diferencia entre un bronquio y una arteria? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? La opacidad. La opacidad, ¿cómo? Pero desglósalo un poquito más a detalle. El bronquio tiende a ser un poquito más opaco que la arteria. Al revés. O sea, ahí no es más, simplemente uno es opaco y el otro no. Entonces, ¿cuál iba a ser opaco? ¿El que tiene aire adentro o el que tiene sangre adentro? El que tiene sangre. El que tiene sangre adentro. Opaco, pues es que ahí es lo que tenemos que poner en lucha, porque si no nos aprendemos de memoria que opaco es esto, y radiolúcido, radiotransparente es lo negro, vamos a confundirnos un poquito más cuando queramos explicarlo, ¿no? Entonces, en un paciente sano, como les dije yo el día de ayer, que se iban a ver los bronquios. No se van a ver. No se van a ver. Entonces, ¿cuándo los podemos ver? Por ejemplo, en una neumonía, gracias a que el entorno ahora era opaco y vamos a poder ver el bronquio gracias al broncograma aéreo. En este caso, ¿qué diferencia hay? Que sí estamos viendo la pared de los bronquios. Que ayer yo les decía, imagínense cómo podrían ustedes hacer visibles esos bronquios o cómo estarán esos bronquios en un paciente con inflamación de las paredes bronquiales y con moco, pues esa va a ser la causa por las cuales vamos a verla ahora sí, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué más? A ver, espérame, regresa. A ver, ¿dónde más ves bronquios? Tú que los veas, tú con tus ojos, y te lo puedas señalar y que digas, aquí va un bronquio, mira. Pues, entonces serían los que son más. Ese es el que señalé yo, sí. Pues,
sabía que deberíamos terminar en el lóbulo. No, cuando tú lo veas, tú que lo agarres y lo toques, lo tomas. Sí, pero buscaríamos entonces uno que tuviera un poquito la pared gruesa, ¿no? Aquí es el arco vivo. Por ejemplo, aquí no se ve la pared, ¿no? Este no sería un buen ejemplo. Aquí sí vemos uno, ¿no? Este que viene aquí va a tener esta línea. En este caso, el que se nota más sería este. Pero aquí vemos otro. Lo que pasa aquí es que a veces, ¿de qué va a depender que los veamos así como un tubo? O a veces los vemos como una ruedita o una estructura ovalada. Va a depender de la proyección que tengan los bronquios con respecto a esta imagen, ¿no? Va a haber bronquios que vayan hacia, de ese pulmón, que vayan hacia la puerta, otros que van hacia el piso, pero va a haber unos que vayan hacia ustedes o otros que vayan hacia atrás, ¿no? O sea, van en todas direcciones. Cuando lo estamos viendo de frente a un bronquio, lo vamos a ver como una ruedita. Y hay veces que en un paciente sano sí se pueden ver los bronquios, como las cisuras, que exactamente si las agarramos de manera tangencial, la cisura menor, sí la podemos ver. Entonces un bronquio que también va a tener una pared muy delgada, que yo les estoy diciendo que no se ven, en realidad sí pueden ser visibles en algunos casos, como cuando los vemos exactamente dirigiéndose hacia nosotros, ¿sale? Y si los vemos así, en este plano, podemos inferirlos pero no verlos. Bueno, aquí es donde más fácilmente se ven en esa radiografía. Por ejemplo, hay como las diferencias, por ejemplo, de cavernas. Cuando son redonditos. Así, ajá. A ver, ¿cómo, Natalia? Están bombardeando. Ahora sí, por eso empezamos a hablar. A ver, ¿a alguien que se le ocurre una manera? El tamaño. Por la pared, Dijo que no se podía. No, estamos hablando de una, dice esta, ¿cómo sé que no es una caverna? O sea, me imagino. Si esa es tu pregunta, ¿no? Sí, en la tuberculosis se logra la presa cuando ya hay cavernas, pues mayor fibrosis, mayor consolidación, pero ahí pues también podría. Sí. ¿Cómo podríamos saberlo? por el tamaño, ¿no? Está muy chiquito para hacer una caverna. ¿O no? No. Ubicación. Las cavernas son del tamaño. Por el No, grosor. las cavernas no es como las bolas que tienen que medir más de 1 centímetro. Yo no he encontrado un dato, a lo mejor existe en algún libro, que diga que las cavernas tienen que medir a partir de una métrica, pero hasta donde yo sé, ¿no? Pues en este caso no están viendo que viene por acá, el bronquio. Entonces hay veces que viene desde acá, o otra manera que es muy importante, que a lo mejor por la calidad de la imagen no se nota mucho, es que siempre el bronquio, ¿con quién va a ir? Con la arteria. Con su arteria acompañante, ¿no? Entonces, eso es más visible en tomografía. Si tuviéramos mucha duda, pudiera ser que sea necesario complementar con una tomografía, y en la tomografía sí estaríamos seguros, porque ahí sí se va a ver sí o sí la arteria y el bronquio con su pared ligeramente engrosada. Luego, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Es el mismo punto de la rama broncovascular que está en el segmento inferior izquierdo, que las imágenes anulares, que son estas, corresponden a los bronquios dilatados con paredes engrosadas. Ok. Entonces, las paredes engrosadas nos orienta a bronquitis, ¿no? Y la dilatación, ¿cómo dijimos que se iba a llamar? A ver, regrésate. Entonces, aquí también en este cuadro no me gustó mucho porque dice aquí hallazgo inespecífico, también visto en bronquiectasis. Bronquiectasis es más bien como un hallazgo, ¿no? Que vamos a encontrar en bronquitis crónica también. ¿Ok? En el edema intersticial, ¿aquí te refieres a qué? A estos hallazgos. O a la... Al aumento de las paredes, sí, de los. Ok, bueno, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Cuando es un edema intersticial, lo vamos a ver como en realidad sí es diferente cuando se engrosa la pared y cuando hay un edema intersticial, un signo que se conoce manguito bronquial. Así
se llama, no sé por qué le pusieron así. Pero donde el edema da del bronquio hacia afuera, en este caso es exclusivo de la pared. No es edema, pues, es una opacidad en la pared como tal. ¿Ok? Entonces sí se entiende, ¿no? ¿Qué les dije yo? De hecho, yo ayer les dije eso. Íbamos a tener las paredes bronquiales engrosadas y las bronquiectasias. A ver, regrésate, ¿cuál es la que te gustaba? A ver, y las bronquiectasias, nada más para acabar, ¿cómo dijimos que iban a ser las bronquiectasias? ¿Qué iba a ser una bronquiectasia? Pues es un engrosamiento de los bronquios irreversibles. Casi, caliente, porque el engrosamiento, bueno, yo dije, ¿te refieres a la pared? ¿O qué te refieres? Ajá. Entonces, por eso me gusta más a mí la palabra dilatación, sí está bien. Si ustedes entienden por engrosamiento que se hagan más anchos, pues sí, ¿no? Pero para mí es dilatación del bronquio. Porque como ya las paredes están engrosadas, pues está engrosado el bronquio y está engrosada la pared, pero son separados. Entonces, por eso no me gusta decir que hay un engrosamiento. Dijimos que era una dilatación irreversible de los bronquios. Si ven cómo no se está afilando el bronquio como debería hacerse cada vez más delgado, ¿verdad? Si se dan cuenta, sus paredes discurren de manera paralela una de la otra. ¿Estamos de acuerdo? Esto será una bronquiectasia entonces. Sí, ¿no? Entonces estas son bronquiectasias. ¿Y de qué otra manera? Esa es una manera de saberlo. Una, porque no se están haciendo más delgadas. Y otra, si nada más tenemos un corte tomográfico, porque hay una pérdida de la relación 1 a 1 con la arteria, ¿no? Pues tengo la arteria, el bronquio debe de medir más o menos lo mismo. Por tomografía me doy cuenta que el bronquio mide más, bronquiectasia. ¿Sale? Ahora sí, con la tomografía, ¿no? La tomografía de las bronquiectasis. Mire, que es común que encontrar pues el enfisema y la bronquitis crónica al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí es el enfisema centrofinal pues en los lóbulos superiores y la bronquitis crónica pues se observa más en los lóbulos inferiores. Aquí hay bronquiectasis también y secreciones a la luz de varios bronquios. En la luz, ¿no? Entonces ya todos estamos viendo que una bronquiectasia muy representativa. Si se dan cuenta cómo está el bronquio y la arteria. ¿Quién está más grande aquí? El bronquio. El bronquio, ¿cuál es ese de acá? La arteria viene aquí pegadita. Aquí viene la arteria y el bronquio. Esos dos que están aquí adelante de mi dedo. Aquí se ve, esta es la arteria y este es el bronquio. Bueno, aquí se podría decirme que es la de acá, entonces no es un buen ejemplo. Pero, ¿dónde más? Esto de aquí, esto que queda aquí es la arteria y el bronquio, está más grande el bronquio. Entonces esa es la bronquiectasia, cómo se ve por tomografía. Cuando lo veo en un eje largo, se vería así, ¿no? Okay. Ya nada más que es una tomografía computarizada en un corte donde también se observa un engrosamiento de la pared bronquial bilateral. Y acá también se observan bronquiectasias y también miren que otro hallazgo característico sería el taponamiento mucoso. Combinados sería muy sugestivo de la bronquitis. Sí. Entonces aquí está, ¿no? Este es el signo que se conoce como signo del anillo del sello. Donde está, este sería la arteria y este sería el bronquio. Donde está mucho mayor, o sea, de manera evidente, el bronquio con respecto a la arteria. Muy bien. ¿Ya acabaron el tema? Pues ¿O falta el falta el tratamiento? Gracias.
vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de EPOC. Como primera medida, pues la más importante, que si el paciente es fumador, que usualmente, como ya se les dijo, sí son fumadores, es el tratar de dejar el tabaquismo, aunque siempre es muy difícil para ellos porque son autodependientes de ellos, pero existen opciones farmacológicas de apoyo para poder que el paciente deje de estar consumiendo el tabaco, como el bupropión, que son antidepresivos que les ayuda a reducir el deseo de fumar. También, que estos son los que yo más conozco, que son terapia de reemplazo con nicotina, ya sea en gomas, en parches, inhaladores, pastillas. Eso ya va más adecuado al paciente y ya te dicen cuál es el mejor para ti, para que puedas dejar de fumar, aunque es un proceso muy difícil porque es algo que hiciste durante toda la vida y el quitarlo de la noche a la mañana pues es algo muy complicado, pero es algo que se tiene que hacer para poder tener un avance pues favorable en el tratamiento. Luego, como tratamiento farmacológico, pues están los broncodilatadores, que son los mejores que se pueden dar cuando el paciente presenta síntomas. En ellos están los anticolinérgicos y los antagonistas beta 2, que estos ayudan más que nada a reducir la disnea, y los glucocorticoides inhalados, que se dan cuando el paciente presenta obstrucciones graves, moderadas o leves, porque ayudan a la reducción de la obstrucción. Y por último, tenemos el tratamiento no farmacológico, aparte de dejar el tabaco, también el contar con tu esquema de vacunación completo para no adquirir más enfermedades, porque como ya estás con una, agregarle más pues no sería muy factible. También prevención de infecciones respiratorias y de rehabilitación pulmonar, que también es hablado de un médico para que te diga qué ejercicios respiratorios puedes hacer y qué ejercicios puedes tú hacer, porque puedes salir a correr, a caminar para tener un mejor balance en tu respiración, pero también sin fatigarte, sin dar más de lo que tu cuerpo puede dar en ese momento, porque estás en un tratamiento, pues en un proceso. Por eso con cada paciente, con cada persona, es personalizado hacia el paciente. Y ya en casos más graves, pues se hacen cirugías o trasplantes de pulmones. Y pues eso sería todo. Y pues muchas gracias. Yo tengo una duda. Ok, ¿quién sigue? Se llegó a su casa y Hay que recordar que devoraste, que es muy importante en el interrogatorio la exposición a la combustión de biomasa en las mujeres que cocinaban con leña, pisaban, ¿Qué sintetizaban? cuando hacen que queman cosas y con eso prenden la ropa. Ya, o sea, nunca te pasa que sales de que, ay, tendiste la ropa y están atizando y se te ve. No. Ay, sí, mis vecinos. Prenden, queman cosas y ponen la baja de la estufa y ya con eso cocinan. O sea, que prenden rápido, y eso. Buenas tardes, a nosotros nos tocó presentar el tema de cáncer de pulmón y mi compañera María Alejandra Sotofierro va a darles una pequeña introducción a lo que es el tema. Pues yo voy a hablar de cáncer de pulmón, y es una plaza que a veces está representada en el epitelio respiratorio, generalmente pues a nivel bronquial, y pues se va a caracterizar por la proliferación descontrolada con capacidad de invasión local y metástasis a distancia. Pues va a ser una de las principales
origen a partir de una célula pluripotente, capaz de expresar una gran variedad de fenotipos, en respuesta a una exposición crónica a agentes nocivos. En sí, el cáncer de pulmón se puede clasificar en dos grandes grupos por sus características histológicas, su curso